pase la próxima, mi profe. Entonces, ¿qué hacemos realmente a través del método? A través del método vamos a resolver problemas, pero al final, como lo pueden haber visto, en los comités asistenciales tomamos decisiones para el mejor desempeño, que como decían esta mañana, de darle a cada quien lo que necesita en el momento que lo necesita. Entonces, vamos a ir definiendo poco a poco qué es un problema. ¿Okay? Entonces, hay múltiples definiciones, pero esta es la de la Real Academia, y dice cuestión discutible que hay que resolver o la que hay que buscarle una explicación. Cuando hablamos de explicación en bioética, estamos hablando de argumentación, de justificación. Son asuntos principalmente políticos o sociales que tienen una difícil solución. Cuando en el tercer cuatrimestre trabajemos con bioética social, vamos a hacer más hincapié en estos problemas, principalmente políticos y sociales, y también son circunstancias que dificultan la consecución de algún fin específico. ¿Cuál es el fin específico en un hospital? Darle la mejor solución a los problemas que nos traen los pacientes. A veces no es tan fácil como ustedes, como en algunos de los ejemplos que planteaban esta mañana. Pero, pero resulta que el título dice resolver. Entonces, ¿qué es resolver? Es accionar, es poner en práctica, es hacer, pero hacer que una solución o respuesta que se da a ese problema. Muchas veces no es tan sencillo de llegar a una solución, o otras veces desde la clínica, muchos de nosotros nos planteamos las probabilidades de éxito aquí y aquí y hay que tomar una decisión. Hay una duda que no nos permite decir voy a hacer esto y ya, porque estadísticamente esto está más demostrado que lo otro. Y cuando yo tengo dos elementos a los que tengo que decir este o aquel, estoy tomando una decisión. Entonces, ¿qué es tomar una decisión? Es el proceso que se realiza para tomar partido por una o varias alternativas, una de varias alternativas. En bioética, tomar partido por una de muchas alternativas es lo que en las próximas clases van a ver que es cuál es el problema cuáles son los problemas que tengo y cuál es el problema, cuál es la idea central que yo voy a desarrollar a partir de un punto particular. La que sigue, profe. Ok. Pero entonces, como yo les decía hace un rato, yo debo, para solucionar ese problema y tomar una decisión, yo debo explicar. Cuando yo hablo de explicar, hablo de deliberar, ¿ok? Deliberar no es otra cosa que el intento de resolver el problema desarrollando o evaluando creencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos planteamos que tenemos unos elementos culturales en conjunto y los venezolanos de alguna manera nos entendemos cuando usamos una u otra palabra, cuando nos cambiamos de lugar geográfico, ya esa palabra no significa lo mismo. Por eso es importante que nosotros tengamos muy claro cuáles son los elementos culturales que están inmersos en ese problema que vamos a resolver, porque de lo contrario estamos haciendo otra cosa que no es deliberar. Pero para deliberar tenemos 4 elementos. El primer elemento es considerar los sistemas de acción moral justificados, que no son otra cosa que lo que cada uno de nosotros y lo que ustedes han estado viendo en la fundamentación, que son las razones morales más convenientes para la situación y la decisión que estamos tomando. ¿Ok? Pero eso lo tenemos que justificar de alguna manera dentro del significado personal. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que lo que estamos decidiendo es lo más correcto. Por lo tanto, los chicos que trabajaron esta mañana con virtudes, tenemos que hacerlo de la mejor forma, que es virtuoso, hay que ser virtuoso.
¿Por qué? Porque no solo son los conocimientos científicos que podamos hacer, sino que debemos demostrar que se está haciendo lo correcto. Pero si estamos haciendo lo correcto, tenemos también que decir por qué lo estamos haciendo y por qué aceptamos eso que estamos aceptando. ¿Ok? Para que al final podamos lograr dentro de lo moral y de las experiencias personales. Fíjense, a lo mejor me van a ver muy reiterativa en este tema, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro sistema justificado. Cuando usted me dice a mí que voy a hacer esto por esto y esto y esto, en lo personal yo sé por qué lo voy a hacer. Yo tengo toda una escuela que viene desde muy joven, que lo fui aprendiendo poco a poco, que son los códigos culturales, y yo sé qué es lo que quiero hacer, pero a veces eso no es tan fácil cuando estamos tratando de resolver problemas y tomar decisiones de otra persona. Entonces, es importante lograr dentro de lo moral y las experiencias personales de cada uno de nosotros la mejor decisión para el paciente. Todos esos elementos, según Walter Children, son los que están inmersos en lo que llamamos deliberar, que no es otra cosa que explicar y justificar por qué digo una cosa o digo otra. La que sigue. Y para eso, para que no se nos pase nada de lo que necesitamos hacer, debemos utilizar el método. Entonces, el método no es otra cosa que un modo ordenado y sistematizado, sistemático, de proceder, de actuar para llegar a un resultado o fin determinado. Como ustedes pueden ver, dependiendo del comité, tenemos un fin o tenemos otro. También se le conoce como un procedimiento que se sigue para conseguir algo. Un procedimiento que se sigue en la ciencia para aumentar el conocimiento y enseñarlo, transmitirlo. Entonces, por eso es tan importante que podamos poco a poco, de forma ordenada y sistemática, aprender a resolver problemas y tomar decisiones. La que sigue. Pero en bioética, como les decía Fidel en la clase pasada, debemos hacerlo de forma reflexiva. ¿No? Tenemos que pensar por qué esa acción es el que vamos a considerar. Por lo tanto, reflexión viene del latín reflexia, que no es otra cosa que la acción y el efecto de reflexionar, que es considerar determinantemente una cosa, una idea o un pensamiento. No solo enunciarlo, sino también entenderlo. Por eso, cuando utilizamos el método de la bioética o hacemos análisis de casos, sea para asistencial, más en lo asistencial que en lo investigativo, pero que también tiene que ver, nosotros debemos, yo siempre lo digo cuando doy clase, déjenlo guardado un ratito y lo vuelven a tomar. ¿Okay? Se acabó el tiempo, me salió que se me acabó el tiempo. No, 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 yo no he puesto nada. Bueno, pero aquí salió. No, no, bueno, ese fue Gasparín que jugó por Sí, ahí. pero Bueno, Debe ser la grabación. Ah, no. sí, sí, no, bueno, la habíamos limpiado, no sé, me imagino que hay espacio. No sé, a mí no me esperemos, ha salido nada aquí. esperemos que se esté grabando. Por lo Son- tanto, como les venía diciendo, cuando uno reposa eso que está pensando, esa idea que tiene, esa cosa que considera que es la solución, seguramente la puede ver de una manera diferente. Por eso, en bioética es importante la reflexión y el reflexionar, que es la acción de retomar las cosas e irlas evaluando. La que sigue. Pero entonces, ¿sobre qué evaluamos? ¿Sobre qué reflexionamos? Sobre el pensamiento, como nos decía Fidel, y el pensar.
que no es otra cosa que la acción y el efecto de una idea inicial. Entonces, fíjense, cuando yo aplico el método, yo puedo tener más de un problema para darle respuesta. Y cuando yo en la idea central decido cuál es el que voy a analizar, esa es la idea central, y entonces voy pensando, voy imaginando, voy examinando con cuidado cada una de las cosas que tiene que ver con eso, lo voy explicando y voy discerniendo, voy eh, diseccionando. Por eso es tan importante lo que nos explicaba Fidel en la clase pasada, que analizamos desgregando, pero que al final volvemos a integrar porque necesitamos dentro del pensamiento crítico argumentar y reflexionar para poder volver a integrar los elementos que estamos viendo, que estamos evaluando. Por eso pensamos. La que sigue. Ajá, pero ¿sobre qué pensamos? ¿No? Como lo decían muy bien ustedes esta mañana, para dar respuesta a qué, a un dilema. ¿Y qué es un dilema? Un dilema, como el término lo dice, son dos situaciones, ambas buenas o ambas malas, en las que me llevan a una toma de decisión. Entonces yo tengo la obligación de escoger la menos grave o la más viable para dar respuesta a lo que estoy evaluando. Entonces, dilema es una situación difícil o comprometida en la que hay varias posibilidades de acción y actuación y no se sabe cuál de ellas escoger, porque ambas son igualmente buenas o igualmente malas. Por eso es tan importante aplicar un método de forma sistemática y paso a paso para que no corramos el riesgo que se nos olvide nada o se nos pase por alto algo. La que sigue. Si estoy muy rápida, me van parando, porque, bueno, esto sí es más redundante, ya Fidel nos los explicaba. Análisis es examinar detalladamente una cosa para conocer sus características y cualidades, que se realiza separando las partes para llegar a una conclusión. ¿La que sigue? Ahora, en medicina o en los comités asistenciales, de forma fácil, hay 4 cosas que debemos siempre tener presente. Hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo propio, hacer lo justo. Cuando hacemos lo bueno, cuando tenemos la intención de obrar bien y promovemos el bienestar y la felicidad del otro, de acuerdo a sus valores y creencias, reconociendo y respetando su espiritualidad. Como definición puedo decir que son sus creencias y sus valores, las personas con dignidad o la regla de Dios. Fíjense, esta mañana uno de ustedes, ahora no recuerdo quién, que sí, que el principialismo es una forma de resolver esos problemas, pero que no era la única. De hecho, no es la única. Cuando no usamos los principios, sino que usamos las creencias del paciente y las respetamos y los acompañamos en la decisión, o lo evaluamos o lo consideramos y lo respetamos con una persona con dignidad, o utilizamos la regla de oro, nosotros estamos haciendo lo bueno. ¿Okay? Pero en salud no solo podemos hacer lo bueno, debemos hacer lo correcto. Para hacer lo correcto, entonces tenemos el imperativo categórico de Kant, pero también debemos hacer lo propio, que ustedes lo explicaron muy bien esta mañana, y lo propio no es sino actuar de calidad y con los conocimientos adecuados. Y aquí tenemos entonces, como lo explicaban ustedes esta mañana, la ética de las virtudes y la fundamentación deontológica. Recuerden que deontología tiene que ver con normas y tiene que ver con las normas de convivencia. También hay que hacer lo justo, que también lo explicaban esta mañana, es darle a la persona sometida a nuestro cuidado lo que realmente necesita en el momento que lo necesita. Y creo que es sumamente importante. Y fíjense, solamente con plantearnos lo bueno
lo correcto, lo propio y lo justo, casi tenemos toda la fundamentación de lo que ustedes han estado estudiando en la otra materia. ¿Ok? Tenemos la dignidad, tenemos la moralidad, tenemos el no utilizar al otro como un fin, sino el fin no No, como un justifica los medio. medios, como un medio, no como un fin. El ser virtuoso, el ser prudente, el aplicar las normas de la localidad donde estamos o los códigos de ejercicio de las profesiones y darle a cada quien lo que necesita según sus necesidades. Yo diría que toda la fundamentación filosófica que han estado trabajando en la otra, la que sigue. Bueno, entonces definamos lo que es fundamentación. Es el dar la razón del ser a las causas por lo cual algo es como es. Es razonar con argumentos o dar los razonamientos sobre algo. Es establecer las bases de lo que pensamos, de lo que estamos diciendo. Entonces, fíjense, no solo se trata de describir los hechos, no solo se trata de establecer lo deontológico, no solo se trata de desglosar y analizar, sino que también se trata de reflexionar y de volver a integrar para dar una conclusión. ¿A qué sigue? Ahora, algunos de ustedes también esta mañana nombraba esto. Cuando nosotros hablamos de fundamentación, cuando nosotros hablamos de teorización, porque la filosofía es eso, es hacer teorías para resolver problemas o para explicar cosas, entonces hay varias formas de hacerlo. Tenemos dos grandes fundamentaciones o dos grandes grupos de fundamentaciones. Unas son las deontológicas y otras son las teológicas. Y luego, cuando se integran las dos, tenemos las deontológica, como bien lo ven allí, es el deber ser y la norma moral, las normas, los códigos de convivencia, las leyes donde nos desempeñamos. Entre estas tenemos estas tres que las vamos a explicar ahora. Mientras que las teológicas tienen que ver con la relación entre el bien y el resultado obtenido, y las mixtas siempre evalúan las consecuencias de las acciones. Considera las que sí. Bueno, entonces vamos poco a poco a trabajar en esta fundamentación. Evidentemente que ustedes esto lo han profundizado mucho más en la otra materia, lo estoy dando más como una conclusión, como un cierre, como una forma fácil de entender para poder trabajar en el método. ¿Okay? Entonces, fundamentación deontológica es el marco normativo de lo justo. Tenemos tres tipos de fundamentación deontológica. Las teónomas, que tienen que ver con la voluntad de Dios, son los fundamentos generalmente de las religiones a las cuales cada uno de nosotros nos adscribimos. Quienes cumplen los mandatos religiosos lo hacen bien, se transmiten en los hogares y vienen determinadas por la cultura, vienen determinadas por esa moralidad que nos une y que nos hace culturalmente igual. Luego tenemos la heteronomas, que se fundamenta en la ley natural. Lo correcto es lo que se hace en relación con la naturaleza. Esta es esta la que determina la proporcionalidad de las cosas. Esta es la naturaleza, por supuesto, y es la naturaleza la que nos va a plantear lo que debemos hacer. ¿Okay? Ya en la edad moderna, como nos explicaba la doctora Isis esta mañana, el hombre debe ser parte de la naturaleza, es vista como un ser autónomo que pertenece a un conglomerado más grande, que es la naturaleza, y debe ser considerado como un ser moral. Por ello pasa a ser la fuente de lo moral. El hombre en la fundamentación deontológica autónoma pasa a ser la fuente de lo moral. Los representantes, que también lo dijeron esta mañana, los representantes de esta fundamentación deontológica, los más conocidos, que se dividen en dos, son Hume,
como lo decían, es el emotivismo, que se refiere a los sentimientos que acompañan las valoraciones morales, distingue entre el juicio de los hechos, que no es otra cosa que la percepción. Recuerden que la percepción es algo muy individual y personal. Es el ser de las cosas. ¿Okay? El juicio de valor, que no son otras cosas que nuestros sentimientos y emociones internas, y es el deber. Para Jung, el juicio moral tiene que ver con el juicio de valor, con los sentimientos, que es el deber de las cosas. Por eso se conoce como la fundamentación filosófica, deontológica, de emotivismo, porque él se fundamenta sobre los sentimientos de cada una de las personas para lograr la argumentación de lo que estamos describiendo en el análisis, en la aplicación del método. Y el otro representante de esta misma teoría autónoma es Kant. Él plantea que el principio máximo de esta teorización, de estas teorías deontológicas autónomas, es lo trascendental, es el deber. Este ha de ser un imperativo categórico absoluto, que no es otra cosa que actuar siempre de acuerdo a una máxima tal que pueda querer al mismo tiempo que se torne en una ley universal. Yo, para la práctica de la aplicación del método y para que no se me olvide, utilizo siempre el refrán muy coloquial nuestro, que el fin no justifica los medios. El hecho que yo quiera llegar a algo bueno para el paciente no implica que yo lo violente, que yo haga lo que el paciente no quiere que sea. Claro que en todas estas teorías autónomas, o en todas, ya cuando vamos a la práctica, siempre eh, siempre hay cosas que me permiten no cumplir con esto, ¿no? Y perdóneme que no me sale la palabra ahorita. Excepciones a la norma. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un ambiente quirúrgico y yo voy por una cosa y me encuentro con otra, no voy a despertar al paciente para preguntarle qué quiere, ¿no? Pero si yo conozco bien a mi paciente, es probable que yo no haga algo que el paciente. ¿La que sigue? Estas son entonces las teorizaciones, la fundamentación deontológica. Como le decía hace un rato, tenemos el otro tipo que son las teleológicas, que no son otra cosa que establecer la relación entre la obligación moral y el resultado de la acción. Siempre tenemos la obligación moral de hacer el bien, que no es otra cosa que hacer lo que se debe hacer. Y también lo explicaron esta mañana, solo lo voy a retomar, porque al clasificar la fundamentación, pues tenemos que retomarlo. Tenemos el utilitarismo, que es la aplicación de una decisión buena y correcta que conduce a unas consecuencias buenas. Como lo explicaban ustedes esta mañana, el principialismo es una forma utilitaria de aplicación. Tiene relación entre la norma y la obligación de actuar y los resultados de esos actos, que deben ser establecidos primero por lo bueno, de acuerdo en consecuencia a esa consideración de lo bueno. Los actos por sí mismos no son ni buenos ni malos, hay excepciones, como les explicaba hace un rato, y se debe buscar lograr la máxima felicidad posible para el mayor número de personas. Perdón, está un La micrófono definición de abierto. felicidad, pues la tenemos que definir. Entonces, felicidad es placer y ausencia de dolor. Recuerden que entonces, cuando hablamos de la fundamentación teleológica, estamos hablando, como lo explicaban esta mañana con el principialismo, del utilitarismo, que no es otra cosa que tomar una decisión buena y correcta que conduzca a consecuencias correctas, buenas. ¿Ok? Tiene relación con la norma y la obligación de actuar para mantener esa norma y los resultados de esos actos. O sea, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del utilitarismo, estamos hablando de lo que hay que hacer, de que no podemos dejarlo de hacer
y que debe ser bueno. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos cuando en este tipo de fundamentación estamos trabajando? Establecemos lo bueno, actuamos en consecuencia a esa consideración de lo que hemos planteado como bueno en nuestra reflexión, y los actos por sí mismos, y esto lo traigo porque es importante, los actos no son personas, por lo tanto no pueden ser ni buenos ni malos, y hay excepciones. La norma siempre tiene sus excepciones. Siempre se debe lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas, ¿ok? Entonces, es importante, uno de los representantes de este tipo de fundamentación es Stuart Mill, que plantea y define la felicidad como el placer y la ausencia de dolor. Dentro de la modernidad, recuerden que la felicidad ha sido un elemento que nos ha caracterizado desde el modernismo, que fue evolucionando, pero que es una característica primordial del postmodernismo. Entonces, muchas de las cosas que nos planteamos, muchas de las cosas que para nosotros son buenas o son malas, o que tienen que ver con nuestras creencias, o que tienen que ver con nuestros valores, están fundamentados en esa necesidad de felicidad que prácticamente traemos en los genes. ¿Ok? La que sigue. Ok. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros integramos ambas fundamentaciones, es lo que se llaman las fundamentaciones mixtas, pero entonces aquí aparece que también cuando hablaban de la... Entonces les decía que cuando estamos en las fundamentaciones mixtas, estamos trabajando con las consecuencias. Por lo tanto, estamos planteándonos la ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad, según Max Weber, no es otra cosa que tener en cuenta las consecuencias de las acciones como un elemento ético importante, clave. Siempre, claro, en medicina no siempre podemos tener la certeza de que el tratamiento que estamos aplicando va a dar el resultado que queremos, pero siempre es importante que trabajemos con la responsabilidad. También es la capacidad de dar respuesta eficaz a los problemas que nos llegan de la propia realidad, actuando con más respeto, más transparencia y mayor cordialidad en la solución de las necesidades del otro. En conclusión, las fundamentaciones mixtas a través de la ética de la responsabilidad es la capacidad de reconocer, interpretar y actuar según múltiples principios y valores de acuerdo a los estándares dentro de un campo y o un contexto determinado. ¿Ok? Como se dan cuenta, tiene que ver con el responder por nuestros propios actos. La que sigue. Recuerden que al principio de la clase nosotros estábamos hablando que el método, les decía que cuando hablábamos del método estábamos hablando de la necesidad de sistematizar. Entonces, cuando sistematizamos, tenemos 4 elementos importantes en bioética. El principialismo, ¿ok? Que como ustedes lo explicaron esta mañana, tiene normas y obligaciones morales. La ética de las virtudes, que busca la forma de actuar adecuadamente, fundamentado en la persona y prioriza la calidad de la atención que damos. La casuística, como les decía esta mañana, que no es otra cosa que analizar y evaluar los casos uno por uno, siempre con las circunstancias concretas de cada caso, comparándolos con otros que ya hemos analizado o que ya están analizados en la literatura a través de la deliberación, que no es otra cosa que ponderar y hacer un análisis reflexivo
de todos los factores que intervienen en una situación, con el fin de buscar la decisión óptima, estableciéndose los pros y los contras, dando todas las explicaciones necesarias. Eso es lo que llamamos deliberación. Y las explicaciones es lo que llamamos argumentación de los hechos y justificación de las acciones. Por lo tanto, analizamos los beneficios y las desventajas de una decisión antes de concretarla o ponerla en práctica, que es a lo que conocemos como consecuencia de la decisión. La que sigue. Ahora, para lograr esta sistematización, necesitamos un procedimiento. ¿Qué es procedimiento? Es un conjunto de acciones u operaciones que tiene que realizarse de una misma forma para obtener siempre un mismo resultado. Es un modo de ejecutar una cosa para conocer sus características o cualidades o que pretende articular la dimensión técnica del acto médico para ponerlo en práctica. Fíjense, pretende articular la dimensión técnica del acto médico para poderlo poner en práctica. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene un fundamento filosófico, un fundamento técnico y un fundamento práctico. La que sigue. Por lo tanto, es sumamente importante hacer lo bueno y lo correcto, que es aplicar la regla de oro y el imperativo categórico de Kant, como se los dije hace un rato. La que sigue. La regla de oro, aquí les tengo 4 formas diferentes De expresión. de plantearla. La que sigue. Creo que estamos terminando. Ya va. Tranquilo. Sí.